Hola chicos, bienvenidos. Les voy a hablar de las propiedades periódicas de los elementos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué hay elementos que son líquidos a temperatura ambiente, como por ejemplo el mercurio, y por qué otros son sólidos como el cobre, u otros son gaseosos como el oxígeno que respiramos? Bueno, esto se debe a que los elementos químicos presentan variaciones en sus propiedades físicas, como son la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, y también presentan variaciones en su comportamiento químico, que tiene que ver con la reactividad y con qué sustancias o con qué otros átomos se combinan para formar distintos compuestos. Bueno, que van a depender de el número atómico del átomo. Estas propiedades de los átomos, algunas están relacionadas con el tamaño, como son el radio atómico y el radio iónico, y hay otras que están relacionadas con la energía, como son la energía de ionización y la afinidad electrónica. Vamos a ver un poco de qué se trata cada una de estas propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es el radio atómico, que se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales que se encuentran enlazados. Nos da una idea del tamaño que tiene ese átomo, ¿sí? A mayor radio atómico, mayor es el tamaño del átomo. A lo largo de la tabla periódica, el radio atómico va variando de un elemento a otro, ¿sí? Esta tendencia, ya sea a aumentar o a disminuir, es constante para los elementos representativos que son de los grupos que están acá en este esquema, ¿sí? Bueno, a lo largo de un grupo, que recuerden que los grupos son las columnas verticales, va a ir aumentando porque a medida que aumenta el número atómico del elemento, los electrones se van distribuyendo en distintos niveles de energía, ¿sí? A medida que bajamos en un grupo, se van agregando niveles de energía. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el átomo de litio que tiene 3 electrones, ¿sí? Que están en 2 niveles de energía, en el nivel 1 y en el nivel 2. Si nosotros vemos el esquema del átomo de sodio, vamos a ver que sus electrones, sus 11 electrones, van a estar distribuidos en 3 niveles de energía. Entonces, los electrones que están en los niveles más internos, ¿qué hacen? Repelen a los electrones que están en las capas más externas, a los más alejados del núcleo. Entonces, esto hace que esa nube de electrones se expanda y el radio de ese átomo sea mayor. Pero si nos desplazamos hacia la izquierda, hacia la derecha, en un periodo, ¿sí? Vemos que el radio disminuye. Vamos a comparar el litio que vimos recién con el berilio que se encuentra en la columna de al lado en el mismo periodo. El berilio tiene un electrón más que el litio. Y si ustedes ven acá, ese electrón extra, digamos, se acomoda en el mismo nivel de energía, ¿sí? Que el que estaba acá solito en el litio. Entonces, ese efecto de apantallamiento que ejercían los electrones de los niveles más externos no tiene efecto. Entonces cobra más fuerza la atracción que ejerce el núcleo positivo sobre los electrones externos y esto da como resultado que el tamaño del átomo sea menor. Bueno, vamos a ver ahora el radio iónico, o sea, el radio que tiene un catión
o un anión. Nosotros vimos que los aniones se forman cuando un átomo gana uno o más electrones. Entonces, si ese átomo tiene más electrones, ese efecto repulsivo o efecto de apantallamiento que ejercen los electrones unos sobre otros va a ser mayor, va a hacer que esa nube electrónica se expanda, ¿sí? Resultando en un radio mayor para el anión que el que tenía el átomo, ¿sí? En cambio, en el caso de los cationes, que se forman cuando pierde el átomo uno o más electrones, ese efecto de apantallamiento va a ser menor. Entonces va a pesar más la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones externos, haciendo que esa nube, digamos, se comprima. Entonces el tamaño de los cationes, el radio del catión, va a ser menor que el del átomo. La energía de ionización, otra de las propiedades periódicas que tienen los átomos, se define como la energía mínima necesaria para separar el electrón más débilmente unido de un átomo en estado gaseoso. O sea, para separar el electrón más externo, ¿sí? El que está más alejado del núcleo, ese es el que se une más débilmente a ese núcleo. Entonces, me va a dar una idea de la facilidad para separar un electrón de ese átomo. Cuanto más fácil sea separar un electrón, ese átomo, mayor va a ser la tendencia a formar un catión. O sea, los átomos que tienen energía de ionización baja tienden a perder electrones y formar cationes. Esta energía de ionización también presenta variaciones más o menos constantes a lo largo de la tabla periódica, aumentando de izquierda a derecha a lo largo de los períodos. Esto se da porque, como habíamos visto, al disminuir el radio atómico, ¿sí? A medida que me desplazo a la izquierda, el átomo más chiquitito, el núcleo está más cerca, digamos, de los electrones más externos, entonces los tiene agarrado con mayor fuerza, ¿sí? Entonces va a ser más difícil arrancarle a ese átomo un electrón. En cambio, cuando nos desplazamos hacia abajo a lo largo de un grupo, como habíamos dicho, que el radio atómico aumenta, ¿sí? Esa energía de ionización va a disminuir, porque cuanto mayor es ese átomo, los electrones más externos van a estar muy alejados de la fuerza que ejerce el núcleo para atraerlos hacia sí. Entonces va a ser más fácil poder arrancarlos, van a estar más débilmente unidos. Y esta energía de ionización nos da una idea de la reactividad también que tienen esos átomos. Cuanto menor sea la energía de ionización, más reactivo va a ser ese elemento. Vamos a ver, por ejemplo, tres elementos del grupo 1. Primero vamos a ver el sodio reaccionando con el agua, se va disolviendo y desprendiendo hidrógeno, ¿sí? Luego vamos a ver el potasio, que tiene una reacción mucho más violenta porque como su radio es mayor, su energía de ionización es menor, es más fácil hacerlo reaccionar, quitarle un electrón. Y por último vamos a ver el cesio, que está casi abajo de todo, es el anteúltimo del grupo 1, o sea, de estos tres,
es el que menor energía de ionización tiene, o sea, es el más reactivo. Y fíjense la violencia con la que reacciona en agua. Hace explotar el recipiente que lo contenía. Por último, vamos a ver la afinidad electrónica. Se define como la energía que se libera cuando un átomo en estado gaseoso captura un electrón para convertirse en un ion de carga negativa, o sea, en un anión. Me da una idea de la tendencia del átomo para formar aniones. ¿Sí? Los elementos que tienen alta afinidad electrónica van a tender a formar aniones. Bueno, acá hay una representación, esto sería el núcleo, le faltaría acá la carga positiva, atrae como si fuera un imán a los electrones de carga negativa. Y bueno, también presenta la afinidad electrónica variaciones a lo largo de la tabla periódica. En este caso, aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? Como lo hace también la energía de ionización, y aumenta de abajo hacia arriba. También este aumento está relacionado siempre con el radio iónico, el radioatómico, perdón. Cuanto menor es el radio atómico, con más fuerza este núcleo va a atraer a los electrones. Y bueno, ¿para qué me sirve saber estas propiedades? Bueno, conociendo esto yo voy a poder predecir los tipos de reacciones en los que participan los distintos elementos. Va a haber elementos que van a tender a formar cationes, como son los que tienen baja de energía de ionización, que son los que están a la izquierda de la tabla periódica, y va a haber elementos que van a tender a formar aniones, que son los que se encuentran más a la derecha en la tabla periódica. También me va a permitir saber con qué elementos pueden llegar a combinarse, a reaccionar, ¿sí? Los que tienden a formar cationes van a tender o se van a combinar con aquellos que tiendan a formar aniones, porque los cationes ceden electrones y los aniones los capturan. Y también, bueno, me va a permitir predecir la naturaleza de los compuestos que se forman. Esto va a estar relacionado con las propiedades físicas de los compuestos, el tipo de enlace que forman, propiedades tales como, bueno, en qué es soluble, sus puntos de fusión, sus puntos de ebullición y demás. Cosas que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Los espero la próxima.